5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 11. El panorama es fantástico. Al siguiente día, 7 de mayo, el sol brillaba con todo su esplendor, pero sus rayos no podían traspasar la tupida red que formaban las ramas y las hojas de los árboles. Como había víveres suficientes, el doctor resolvió esperar en aquel sitio un viento favorable. ¡Cuánta abundancia después de tanta privación!, exclamó Ricardo. Os aseguro que he estado a punto de volverme loco. Mi querido Ricardo, contestó el doctor, de no haber mediado a José, no estaría ahora entre vosotros. Con toda seguridad, dijo el escocés. ¡Qué mísera condición la nuestra!, exclamó Ferguson. ¿Cuánta falta el agua? ¿Querrá usted decir, señor? La verdad es que las gentes privadas de alimento resisten mucho más que las que carecen de agua. Yo lo creo. Además, en caso de apremiante necesidad, se come lo que se encuentra a mano. Con el agua y el alimento nació la esperanza, y con la esperanza, la audacia. Usted no hubiera querido marcharse de aquel asilo encantado. Era el reino de sus ensueños. Se sentía como en casa propia. Fue preciso que su señor le facilitara la situación. El centro del lugar, que anotó con seriedad en sus apuntes de viaje, 15:43 de latitud y 8:32 de latitud. Candy no lamentaba más que la falta de casa en aquel bosque en miniatura. A su juicio, se echaban de menos unas cuantas fieras salvajes. Observo que tienes poca memoria, objetó el doctor. ¿Tan pronto te has olvidado de la pareja de leones? ¡Bah!, replicó Ricardo. Esos animales, acosados por el hambre o la sed, salvan a veces distancias muy considerables. No estará de más que durante la noche los demás redoblemos la vigilancia y encendamos las hogueras. Con esta temperatura, repuso José. En fin, si es necesario, se hará. Pero sería una verdadera lástima incendiar este bonito bosque, que tan útil nos ha sido. Cuidademos ante todo de no incendiarlo, contestó el doctor, a fin de que los que vengan detrás de nosotros puedan saciar su sed y encontrar un refugio en medio del desierto. Se procurará, señor. ¿Pero cree usted que se ha conocido este oasis? Seguramente. Es un punto de parada para las caravanas que frecuentan el centro de África, y su visita pudiera no ser grata. ¿Acaso existen por aquí más tribus salvajes? Con toda seguridad. Tal es calificativo general de todos estos pueblos, entre estos pobladores, y bajo el mismo clima, las mismas razas deben tener costumbres muy parecidas. José se dispuso a preparar las hogueras nocturnas, apilando la mayor cantidad posible de leña. Las precauciones tomadas fueron inútiles, afortunadamente, y todas durmieron a pierna suelta cuando les tocó su turno. Pero el tiempo se mantenía invariable. Al día siguiente persistía la calma con verdadera obstinación, sin que la más ligera oscilación delatara una ráfaga de viento. Esta circunstancia reprodujo las inquietudes del doctor. Si tanto se prolongaba el viaje, resultaría insuficiente los víveres. Se verían asediados por el hambre, después de haber estado a punto de sucumbir por la falta de agua. Pero se tranquilizó relativamente, al ver que se iniciaba un sensible descenso de la columna barométrica, y al observar en la atmósfera ciertos signos reveladores de un cambio próximo, resolvió, por tanto, realizar sus preparativos de marcha, con objeto de aprovechar la primera ocasión propicia. Durante el resto de la jornada, el doctor esperó con ansiedad y inquietud un cambio atmosférico. La temperatura se elevó, y si la benéfica sombra del oasis había resultado insoportable. A las 3 de la madrugada, mirando José, la temperatura descendió de pronto. El cielo se cubrió de nubes, y la oscuridad aumentó. ¡Ya tenemos viento!, gritó, despertando a sus dos compañeros. ¡Al victoria a todos!, exclamó el doctor. El globo avanzaba con gran rapidez, como si quisiera alejar a los expedicionarios del desierto. A las 9 de la mañana comenzaron a notarse algunos síntomas de vegetación que anunciaban a los expedicionarios, como Cristóbal Colón, la proximidad de tierra firme, verdes arbustos y pequeñas plantas que brotaban tímidamente entre las rocas. El doctor saludó con gran alegría a la nueva comarca, faltándole poco para gritar como un vigía de a bordo: ¡Tierra! ¡Tierra! Una hora más tarde veía extenderse de sus ojos el continente, de un aspecto agreste todavía, pero menos uniforme. ¿Estamos ya en un país civilizado?, preguntó el escocés.
Debe usted hablar en sentido figurado, señor Kennedy, objetó el José, porque aún no se ven habitantes. Al paso que vamos, contestó el doctor, tardaremos mucho en verlos. Pero, ¿seguimos al territorio de negros?, interrogó José a su señor. Sí, pero casi lidiando con los árabes. ¿Árabes auténticos con sus correspondientes camellos? No, sin camellos. Tales animales son raros, o de sí desconocidos, en estas comarcas. Para encontrarlos hay que retomarlos a unos cuantos grados al norte. ¡Qué lástima! ¿Por qué? Porque si el viento se tomara al contrario, podríamos utilizarlo. No sé cómo ni para qué. Muy sencillo, señor. Es una idea que se me ocurrió de pronto. Podríamos engancharlos a la barquilla y dejarlos revolcar por ellos. El panorama es valioso, dijo el doctor. Ya se ven animales, observó José. No estarán lejos los hombres. ¡Qué magníficos elefantes!, exclamó Kennedy. ¿No habría medio de cazar un rato? ¿Cómo detenernos, mi querido Ricardo, con una corriente tan violenta? Había motivo, en efecto, para excitar la imaginación de un cazador del coral. El corazón de Ricardo saltaba en su pecho y sus dedos se crispaban sobre la voluta de su arma. Era realmente un panorama fantástico, el que desde la barquilla del globo podían observar nuestros seres. A través de una soberbia vegetación podían distinguirse no solo los elefantes que comentaba Kennedy, sino muchos más animales que se paseaban tranquilamente por entre los árboles y las plantas gigantes. Era realmente el paraíso de un cazador, enamorado de su deporte. Podía verse también hipopótamos, que se introducían en los numerosos torrentes con gran estrépito. Era una colección zoológica, en un parque maravilloso, en el que innumerables aves de las más diversas clases se podían ver a través de la espesa bolera. Amigos míos, dijo el doctor, hemos invadido el territorio descubierto en las más recientes investigaciones. Reunamos la pista interrumpida de los exploradores. Y añadió consultando la brújula. El viento nos inclina exageradamente al oeste. Lo siento, hubiera querido remontar hacia el norte. Por fin apareció a la vista de los expedicionarios un verdadero frío. Por el contraste hormigueo que se vertía en sus márgenes, el doctor reconoció en él al Beone, uno de los más importantes afluentes del Níger, al que los indígenas aplicaron el calificativo de origen de las aguas. Numerosos esclavos se dedicaban a las faenas agrícolas, cultivando el sorgo, que constituía la base de su alimentación. Todos ellos mostraban un gran asombro al paso del Victoria, que cruzó como un meteoro. Al caer la tarde, los expedicionarios se detuvieron a 40 millas de Yola, divisando a lo lejos las dos agudas cúspides del monte Mehdi. El doctor hizo lanzar las anclas, que prendieron en la copa de un corpulento árbol, pero un viento durísimo bamboleaba al Victoria, tumbándolo casi horizontalmente y haciendo a veces el extremo peligrosa la posición de la barquilla. Al día siguiente, el viento era moderado, pero alejaba a los expedicionarios de la ciudad de Yola. Hubo pues que resignarse al avance hacia el norte, con una ligera tendencia al este. Ricardo propuso hacer un alto en aquella comarca, rica en animales salvajes. José alegó que dejaba sentir la necesidad de carne fresca, pero las costumbres salvajes del país, la actitud de sus moradores y algunos disparadores hechos a la Victoria decidieron al doctor a continuar su viaje. Atravesaban en aquel momento unos parajes un tanto salvajes, donde las luchas de guerra son incesantes y donde los sultanes se juegan su reino en medio de las más atroces carnicerías. Varios grupos de chozas y cobertizos se extendían entre los sembrados de forraje y cuya espesura estaba sembrada de grandes flores. Aquellas cabañas, semejantes a grandes colmenas, estaban cercadas por espinosas vallas. Las agrestes
vertientes de las colinas recordaban las altas tierras de Escocia, observación que hizo Ricardo varias veces. A las 3, el Victoria daba frente al monte Meredith. Ya no se le había podido esquivar, había que franquearlo. El doctor, forzando la presión hasta 180 grados, imprimió al globo una fuerza ascensional de cerca de 1.600 libras y se elevó a más de 8.000 pies. Fue la mayor altura alcanzada durante la expedición y la temperatura baja de tal modo en aquellas regiones que el doctor y sus compañeros tuvieron recurrir a las mantas.